Bueno, saludo a los hermanos y a todos los oyentes y a aquellos televidentes que puedan estar con la paz de Jesús el Cristo. Continuamos con este tema tan importante, los cambios en la Biblia, Reina Valera 1960, y estamos en el Pentateuco. En esta oportunidad, si el tiempo nos permite, vamos a continuar viendo versículos selectos de los cambios que hay en el Éxodo, desde el Éxodo hacia adelante, comparándolo con el Textus Receptus, con la Biblia del Oso, 1569, que es igual, idéntica a la King James 1611, que es idéntica a la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera 1602, que luego permite la línea Reina Valera. Solamente que desde el 1881 se generó un nuevo texto, lo que se llama el texto crítico en griego, que viene de solamente dos Biblias, de la más corrupta que han existido jamás en el universo, y de esas dos se generó un nuevo texto griego para las Biblias, y de ahí viene todo el descalabro, porque no es el Textus Receptus, es una corrupción masiva del Textus Receptus que se hizo durante toda la historia. Una de esas ediciones de las Biblias estaba en el monte Santa Catalina, en el monte Sinaí, en Sinaí, que viene de Alejandría, que viene de Orígenes, y la otra estaba en el Vaticano, que viene de Eusebio, Jerónimo, y, bueno, los jesuitas y así, pero más que nada de Eusebio y Jerónimo y Constantino. Entonces, quiero dar, antes de entrar en el Éxodo, una breve historia de la Biblia del Nuevo Testamento para ir complementando con información el estudio, y luego sí continúo con los datos y todo lo que los cambios que vinieron haciendo, para que usted entienda que ya no hablamos como Dios quiere, sino que hablamos y somos para el hazme reír de la sociedad, y de las sociedades secretas y ocultistas y la gran ramera, que saben lo que han hecho, que se deben acostar de la risa al escuchar que los protestantes, que siempre son fieles a Dios, porque esa es la verdad, lo han hecho cualquier cosa, han generado una apostasía monumental, como ellos lo dijeron: vamos a cambiarle un poquito aquí, un poquito allá, y al final, cuando tengamos el cuadro completo, va a estar nuestra doctrina ahí, satánica, luciferiana, babilónica, y no la de ellos. Y eso es lo que han logrado. No es poco, ¿eh? Entonces vamos a ir a este detalle tan importante, a acompañar con esta información, que es fundamental para ir entendiendo cómo siempre fue lo mismo, desde un principio. La palabra de Dios vino por el Espíritu Santo y sus siervos, los hombres de Dios, en este caso los apóstoles, por la Iglesia, el Nuevo Testamento, y siempre el diablo preparó el paralelismo y su secretismo que siempre tuvo. Así fue en el tiempo de Israel, así es hoy. ¿Y qué hizo? Comenzó a ver cómo destruía la palabra de Dios. Así como lo hizo en el caso de Israel. No lo pudo hacer al texto porque es letra por letra, escrito siempre, pero para el resto de las naciones sí. Ha hecho todo lo posible para que el testimonio no sea claro, transparente, así como lo es. Entonces ingresemos en estos datos que son muy importantes para ir complementando y para tener información que a uno le haga comprender la situación en la que estamos y cómo fue que llegamos acá. Historia de la Biblia del Nuevo Testamento.
La Biblia Pellita. Habrá escuchado este nombre, que es la primera Biblia que se escribió del Nuevo Testamento en arameo, que es el primo hermano del hebreo. Es la primera en que se escribió el Nuevo Testamento. Esto ocurrió en el siglo II, entre los años 150 y 180 después de Cristo. La Pellita se comenzó a corromper desde el siglo V. Y hoy no existe ninguna Pellita que sea pura. Por eso comprar una Pellita para querer comparar algo es como comprar la nueva versión internacional, Dios habla hoy, para comparar con el Textus Receptus. O para comparar con la Reina Valera de 1960, a ver, son lo mismo. No tiene sentido, está todo corrompido. Por eso, salvo que uno sepa que hay una edición fehacientemente demostrada que no es la corrompida, bueno, pero prácticamente no existen. Entonces, reitero, la Pellita se comenzó a corromper desde el siglo V y hoy no existe ninguna Pellita que sea pura. ¿Para qué quiere algo que no sirva? Le hicieron modificaciones y recensiones y ya no hay versión pura. Esto lo realizó el obispo de Odesa y lo contaminó con la Septuaginta falsa de Orígenes. Mezcló ambas versiones, la contaminó y ya no tiene pureza. Quedó solo la historia que fue realizada con el texto mayoritario bizantino en su origen. No existió ninguna versión bíblica en hebreo del Nuevo Testamento. O sea que la única que se arrimaba al hebreo es la Pellita, que era en arameo, que era primo hermano, igual prácticamente. Pero ¿qué pasa? Pero en hebreo directo no hay ninguna versión. Entonces, ¿qué sucede con esa Biblia, la primera que se escribió? Que hoy en día es todo corrupto lo que hay. Es solamente para comercio. Se escribió la primera Biblia Vulgata. Escuché bien que esto es muy importante. Se escribió la primera Biblia Vulgata antigua que seguía el texto mayoritario griego. Esta Vulgata fue escrita en el siglo II. Sigue el Textus Receptus, el texto mayoritario bizantino. Los católicos romanos nunca basaron su Biblia en los textos griegos bizantinos. ¿Está claro ahora? Ellos siempre fueron a lo corrupto. Siempre fueron a aquello que está totalmente cambiado, modificado y preparado para lo que ellos necesitan para su doctrina. El texto mayoritario griego bizantino es la palabra de Dios, no le sirve. Entonces, aunque hubo una Vulgata antigua que viene del Textus Receptus, del texto bizantino mayoritario, nunca lo usaron. Interesante. Los católicos romanos nunca basaron su Biblia en los textos griegos bizantinos. Atanasio, 296-376, ya tenía el Nuevo Testamento con los 27 libros o cartas. Después dice que ellos hicieron la Biblia, Luis Toro, el padre. Y había rechazado los libros apócrifos que se inventaron en Alejandría. Ese es un tema lindo para hablar de las bibliotecas, porque todo eso se generó no solamente para juntar el ocultismo, sino para juntar la Biblia y destruirla. Interesante. Porque cuando se hizo la Septuaginta, que es la versión que Ptolomeo pidió que se haga en Alejandría, para la biblioteca de Alejandría, solamente, escúcheme bien, el resto es mentira, solamente se hizo el Pentateuco. Nada más. Si usted escucha que dicen que todo el Antiguo Testamento fue hecho en Alejandría por Ptolomeo, mentira. Mentira. Solamente se hizo el Pentateuco. Después, el que escribió el resto, o lo hizo escribir, fue Orígenes. Pero esa versión Septuaginta de Orígenes es algo
que está totalmente corrompido. Él hizo de acuerdo a su filosofía. Él no hizo una traducción, él agregó su filosofía ahí. Por eso esa Septuaginta, que incluye todo el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver desde los libros históricos para adelante, es una obra de Orígenes corrompida. Que se corrompió ¿en dónde? En la biblioteca de Alejandría. Se escribió la segunda vulgata, vea esto, se escribió la segunda vulgata latina por Jerónimo, que seguía las corrupciones de Orígenes y de Eusebio, y la tiene, ¿ve? Siempre el Vaticano y siempre la Iglesia Católica, que es la que trabaja con el diablo contra el Evangelio, contra la verdad de Dios, hace escrituras falsas, corruptas. Por eso tiene la Douay que hicieron los jesuitas con 421 alteraciones. Para hacerle un ejemplo, si con la versión Reina Valera 1960, que tiene 186 alteraciones, se modifican 3.500 versículos, imagínese cuántos versículos se modifican con 421 alteraciones. 10.000 mínimo. Entonces, así es como siempre se manejaron con lo corrupto. Se escribió la segunda vulgata latina por Jerónimo, que seguía las corrupciones de Orígenes de Alejandría y Eusebio. Esto ocurrió por orden de Damaso I en el siglo IV, 382-405 después de Cristo. Hasta el siglo V, la Iglesia Católica Romana no tenía Biblia. Después de que ellos son los autores de la Biblia. Que recién la aprobaron en el siglo XVI. Mire cuando aprobaron la Biblia, dice que ellos tienen la Biblia del principio. La mentira que, bueno, ¿qué puede esperar de él? Que recién la aprobaron en el siglo XVI en el Concilio de Trento, en el año 1546. O sea que recién ellos autorizaron una Biblia corrupta para tener ello en el siglo XVI, 1546. A esta versión le mutilaron algunos libros apócrifos. Esta se utilizó hasta el Concilio Vaticano II, 1962-1965, donde aprobaron el texto griego de Westcott y Hort, o sea, todas las corrupciones de siempre, de 1881. Todas las corrupciones de Westcott y Hort, que traen esencialmente el Códex Sinaítico, el Códex Vaticano, que es lo más corrupto del mundo que hay, siempre lo mismo. Y el texto griego de Nestlé, que es exactamente lo mismo. Nestlé Alan, 1898 después de Cristo. La Iglesia Católica Romana nunca tuvo nada que ver con la Biblia bizantina, o sea, con el Textus Receptus, con la palabra de Dios genuina, sino con un armado. El texto griego, la Iglesia Católica Romana nunca tuvo nada que ver con la Biblia bizantina, el texto griego mayoritario. Ellos siempre utilizaron el texto alejandrino, corrompido por Filón, Clemente y la escuela de Orígenes en el siglo III. Un cardenal llamado Cisnero, esto para que usted vaya viendo que se intentó todo lo que sea para que la Iglesia Católica use la Biblia. ¿La usó? Jamás. Y cuando dice que usó la Biblia, usó la corrupción de la Biblia que hicieron agentes ocultistas. Un cardenal llamado Cisneros hizo una Biblia católica que se apoyaba más en el texto bizantino, podemos decir en el Textus Receptus, la genuina palabra de Dios, que se apoyaba más en el texto bizantino griego, mayoritario, en el siglo XVI, y no fue utilizada por el Vaticano. Lo mismo ocurrió con las 5 ediciones de Erasmo, de Róterdam. La primera se la dedicó al Papa, pero no fue utilizada porque se apoyaba en el texto griego bizantino mayoritario, que es la palabra de Dios. Ellos querían el texto alejandrino y sinaítico, que es corrupto.
Los valdenses y los albigenses en Francia fueron asesinados porque utilizaban la Vulgata antigua del siglo II, que está basada en el texto griego bizantino mayoritario, la palabra de Dios. Por eso fueron exterminados. Las 50 Biblias que ordenó hacer Constantino a Eusebio de Cesarea. Escuchen bien, ellos dicen que tienen la Biblia porque Constantino le hizo escribir la Biblia, pero ¿qué Biblia le hizo escribir? La de Alejandría. La que tenía todas las corrupciones de Orígenes y de todos los personajes que mencioné. Se lo reitero, ellos siempre utilizaron el texto alejandrino corrompido por Filón, Clemente y la escuela de Orígenes en el siglo III. Siempre hicieron eso. Las 50 Biblias que ordenó hacer Constantino a Eusebio de Cesarea. Los códices Vaticano y el Sinaítico nunca se usaron en las iglesias por 1800 años de existencia de la misma. Estuvieron ocultos por no menos de 1400 años. El Códice Vaticano en la librería del Vaticano y el Códice Sinaítico se encontró oculto en un monasterio de Egipto, en el monte Sinaí. Se sabe que este fue realizado, escuche bien, esto está comprobado, se sabe que esto fue realizado en el año 1820 y hallado en el año 1844. No tiene familias de manuscritos porque nunca se copió nada de ellos. Y todas las Biblias que se editan provienen de estos libros que nunca se usaron en la iglesia y que se sabe que se contradicen entre sí y tienen mucha corrupción en sí mismos. Es decir, los ocultistas tomaron los personajes ocultistas de la historia como los que he mencionado, los mismos que Orígenes, y ¿qué hacían? Adaptaban la Biblia, los escritos bíblicos que ellos tenían de la Biblia, a su pensamiento ocultista. Y eso es lo que siempre quiso el Vaticano, y eso es lo que representa el texto crítico, el texto de Westcott y Hort, que se escribió el texto base griego en 1881, que se usan para todas las Biblias que existen en la actualidad, salvo aquellas que derivan del Textus Receptus, del texto mayoritario bizantino, que son pocos los que hacen eso. El resto todas son de las corrupciones de Orígenes y de los personajes que él trabajaban con él durante la historia. Esa es la realidad. Una de las historias es que fueron hechas por Constantino el Grande 350 después de Cristo, cuando se habla del texto vaticano o del texto sinaítico. Pero el texto sinaítico ya está comprobado eso, que fue realizado en 1820. Voy a contárselo un poquitito y después ingreso en el Éxodo, por lo menos para introducir. Quisieron hacer un negocio allá por 1800 con el zar ruso. ¿Y qué sucedió? Le querían escribir una Biblia que la misma les sirva a ellos como un medio de llegar al zar y pedirle al zar algo. Pero como lo intentaron hacer muy rápido, cometieron muchos errores. Una Biblia escrita a mano, como para dársela al zar de Rusia, un rey, demandaba por lo menos 5 años más escribirla. Se la hizo en 1 año y medio, o casi 2 años, y se cometieron muchísimos errores. Entonces, no se le podía dar eso. ¿Qué se hizo? Se la llevó al monasterio Santa Caterina, o Catalina, en el Sinaí, se la dejó ahí. Y 20 años después la fue a buscar allí Tischendorf, que es el de la Biblia del Códex Sinaítico. Y ese se fue corrompiendo por escribas, por lo menos 10 escribas. Tischendorf dice que hay 4, pero se sabe que por lo menos hay 10, que fueron en distintos momentos cambiando todo. Cuando quisieron hacerle prueba para ver de qué fecha es data,
Nunca se permitió hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan antiguo que no vale la pena, ¿no? Porque es nuevo, porque es de ahora. Así es una enorme mentira eso. Bueno, así como es una mentira la Gran Ramera, como es una mentira el Vaticano y como muchas organizaciones protestantes hoy son una mentira, todo eso también fue una mentira. Entonces le he dado unos breves datos del Nuevo Testamento y que era importante saber que siempre la Biblia estuvo del lado protestante y que siempre estuvo. Nunca lo usó el Vaticano, nunca lo usó la Iglesia Católica, siempre usaron lo corrupto. Y mire, no aprobaron la Biblia hasta el siglo XVI. Así eso ya le dice todo. Vamos a ingresar en el Éxodo para ver los cambios que han hecho. Y es muy importante lo que quiero mencionar, porque todo lo que sucede, todo lo que hay, es el lenguaje modificado. Hoy se está hablando, es como si usted toma supongamos el español, y lo empieza a modificar y sale un nuevo idioma. Un nuevo idioma. Puede salir el portugués y cualquiera similar, parecido. Pero es el español, ¿no? Se le agrega sonido, sílaba en cualquier lugar, ¿y qué pasa? Bueno, la gente que aprendió a hablar así, lo va a hablar, pero es el español, no lo es. Bueno, acá es lo mismo. No es el lenguaje de Dios, no es el lenguaje del pueblo de Dios, no es lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Nosotros hablamos la corrupción que han hecho para que se hable. Del idioma que Dios quiere de su pueblo. La corrupción que hizo el Vaticano y lo ocultista, esa es la que más se habla. Si uno tiene como lenguaje propio la versión Reina Valera 1960, y ni que hablar. Desde el 1900 para acá, las Biblias que son tienen ese lenguaje. Totalmente, ¿quiere verlo? Vamos, acompáñeme. Miren lo que tenemos. Éxodo 5:21 dice, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de su siervo. Eso es lo que tenemos hoy. La palabra abominable oculta ¿qué? Pues habéis hecho heder nuestro olor delante del Faraón y de sus siervos. Hecho heder nuestro olor. Es decir, la palabra abominable tapa cuál era la acción. Y entonces ocultan y nunca vamos a saber a qué se referían con eso. Bueno, eso lo han hecho, pero incontables veces. Entonces la palabra abominable tapa, habéis hecho heder nuestro olor. O sea, en el Antiguo Testamento los olores, los perfumes, olores buenos o malos, era lo que identificaba las acciones. Todo eso se fue tapando. Nadie sabe que era así el lenguaje. Ese era el lenguaje. Vamos a ir viéndolo. Ahora cuando vemos en Éxodo 6:30, estas palabras que tenemos hoy nosotros, yo soy torpe de labios, le dice Moisés a Dios. Soy torpe para hablar. Muchos dicen tartamudo. Nah, por favor. Él no era tartamudo. Eso lo dicen para meter otro ridículo, ¿no? ¿Qué dice el Textus Receptus? Yo soy incircunciso de labios. ¿Qué quiere decir con eso? Que él no habla bien el egipcio, que él hacía 40 años que ya no estaba en otro lado, en otra parte, 40 años, él no hablaba como debería hablar para hablar a Faraón. No estaba en el lenguaje. Eso es todo lo que quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a hablar de cualquier manera con los cambios hechos. Y le van a poder decir lo que a ellos se le antoja. Éxodo 9:13 dice, mire esto que yo lo vi cuando vi el Textus Receptus, nunca antes tuvo. Éxodo 9:23, versión Reina Valera 1960. Y Jehová hizo tronar y granizar. Jehová hizo tronar y granizar. Así fue. Veamos qué dice el Textus Receptus. Y el Señor dio voces y granizó. O sea que se escuchó la voz de Dios. En Egipto, todos lo escucharon. Para tapar que se escuchó la voz de Dios, ¿qué hicieron? Pusieron tronar. Y así lo fueron haciendo en todos los lugares donde Dios habla, desde aquí, en todo el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? No es la única vez que está tapado, un montón de veces. Sigamos. El lenguaje del pueblo de Dios es santidad. Santidad, es el lenguaje.
Éxodo 13, 2, versión Reina Valera 1960 dice, conságrame todo primogénito. Ese lenguaje, esa palabra, cubrió todas las veces que hablé de santidad. ¿Por qué? Porque es un invento teológico judío o del catolicismo romano. Entonces pusieron su lenguaje en detrimento del lenguaje de Dios, que es, ¿qué dice el Textus Receptus? Santifícame todo primogénito. O sea, el lenguaje de Dios es santidad, santifica, santificaciones. ¿Qué tenemos nosotros? Consagrado, conságrame. Ese lenguaje es inventado por los judíos rabínicos o del catolicismo romano. Entonces usted está hablando otro lenguaje, no está hablando el lenguaje de Dios. Veamos otras cuestiones que son una pálida. Éxodo 13:13. ¿Qué dice la versión Reina Valera 1960? Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio, o sea, le quebrarás el cuello al animal. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y si no lo redimieres, le cortarás la cabeza. ¿Es lo mismo? Sí, el animal iba a morir, de todas maneras. Pero Dios dijo que... ¿Qué dijo Dios? Lo que dice el Textus Receptus. Nunca dicen lo que Dios dijo. Entonces usted habla otro lenguaje, otro idioma, otra cosa. Veamos aquí esto que también sucedió por aquí. Éxodo 15:25. Y les dio estatutos y de ordenanzas. Versión Reina Valera 1960. Y les dio estatutos y ordenanzas. Eso dice, ¿qué dice el Textus Receptus? Allí les dio estatutos y derechos. Derechos. Israel es un pueblo libre que tiene derechos. Pero si usted lee la versión Reina Valera, es un pueblo esclavo. ¿Por qué? Porque la palabra derecho la eliminaron prácticamente. Veamos otras cosas que no se tiene por una razón muy importante, que ellos no quieren que nadie se entere, o ya se va a enterar usted. Éxodo 16:23, versión Reina Valera 1960 dice, mañana es el santo día de reposo. Mañana es el santo, ¿es el lenguaje que debe hablar el pueblo de Dios? ¿O el que lee la Biblia para hablar como Dios quiere? No, no es eso. ¿Cómo hay que hablar? Escuche bien, Textus Receptus. Mañana es el santo sábado de reposo. Yo no soy sabatista, se lo aclaro para que no crea que, o adventista el séptimo día, no soy. Mañana es el santo sábado de reposo. ¿Por qué? Porque identifica perfectamente lo que Dios quiere hablar. Pero si dice mañana es el santo día de reposo, ¿qué día es? Pero no solamente eso, tiene un montón de cosas más. Vamos a otro caso que mostrará esas diferencias que hacen todo distinto. Y en la última ocasión, Éxodo 19:6, versión Reina Valera 1960, dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, si ellos van a ser un reino quiere decir que hay otro reino y hay muchos reinos de sacerdotes y gente santa. Sí lo hay, pero no para Dios. Entonces esa oración lo vincula a otros reinos, a otros reinos. ¿Qué dijo Dios? Textus Receptus. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa, un pueblo especial. Bueno, eso combina con toda la Biblia, pero aquello no. Aquello lo hace uno más. Así corrompieron toda la palabra de Dios, la Biblia. Bueno, en la próxima audición continúo con este tema tan importante. Dios le bendiga y le guarde. Comparte, como debes saber, y esto es muy importante para ministros, pastores, evangelistas, que se den cuenta de lo que viene sucediendo. Dios le bendiga y hasta la próxima audición. Hasta entonces.